Las voces, los ecos inmortales de muchos maestros componen, vertebran la estructura de ese túnel misterioso. Podía ser el túnel que pintó el Bosco hace más de 500 años, el túnel que conecta con el más allá. También el túnel que suponen los científicos, agujeros negros, devorando universos. Es un concepto curioso, nos permite viajar a otros espacios, a otras gentes. Y esta noche más que nunca, porque esta noche el propio túnel habla de la radio en sí. Conectamos con Cantabria, con una de las más bellas localidades de esa tierra, San Vicente de la Barquera. Diego Marañón, buenas noches. Buenas noches, Iker, ¿qué tal? Vamos a disfrutar, ¿no? Vamos a disfrutar, estoy seguro. Vamos a hacer un merecidísimo homenaje a más de 70 años de radio. Además comenzamos, fíjate Diego, fíjate Carmen, fíjate Santi, que no estaba preparado realmente, o que estábamos vertebrando esta historia y no sabíamos lo que estaba por venir. Todos estos acontecimientos ahora suena un poco profético casi, porque la emisión más famosa de la historia de la radio, seguramente, y es fuerte decir esto, la emisión más famosa de la historia de la radio que vais a escuchar ahora mismo con más de 70 años, tiene casi que ver con esa noción del hombre en contacto con inteligencias del espacio exterior. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions. Orson Welles, en esa increíble dramatización, emitía, como habéis escuchado, un programa de música, se rompía con un boletín. Desde hacía 20 minutos, astrónomos de diferentes partes del país estaban viendo extrañas explosiones en la superficie del planeta rojo, de Marte. El radioteatro, también de terror porque causó terror, y hay muchas leyendas sobre qué pasó en esa noche de emisiones de la Guerra de los Mundos. Así empieza este género radiofónico. Está ahí, como un emblema imborrable de la radio y el misterio. Parece mentira. Orson Welles, una recreación, y la gente realmente lo creyó, Diego. Claro, antes preguntabas en la segunda parte del programa qué ocurriría si el gobierno reconociera que hay contacto con los extraterrestres. Bueno, algo parecido ocurrió hace 72 años. Fue el 30 de octubre de 1938 y fue en la cadena de radio CBS. Hay que decir que por aquel entonces, evidentemente, la radio era el medio de comunicación por excelencia. Y la CBS era un medio que tenía una red que abarcaba todo Estados Unidos. Pues bien, el 30 de octubre de 1938, día de Halloween, a las 8 en punto de la tarde, un jovencísimo Orson Welles, porque además es que tenía 23 años, o sea, un chico, un actor de 23 años, desataba el caos en Estados Unidos. ¿Y el caos en qué se tradujo, Diego? A día de hoy hay estudios, ha motivado tesis de sociología, de periodismo. Exacto. ¿Qué pasó realmente? ¿Es cierto o es leyenda? Intentos de suicidio, pánico colectivo, las carreteras, y apenas había coches comparado con los tiempos actuales, colapsadas de gente que creían que esos seres de otro mundo estaban aterrizando en la Tierra. Sí, como dices, hay opiniones a favor y en contra. Digamos que la leyenda que se ha mantenido durante todo este tiempo habla de carreteras atestadas de automóviles, de familias enteras abandonando sus casas, de auténticas estampidas por las calles, en definitiva de auténtico pánico. Lo que es cierto es que la emisión de este radioteatro, de este primer hito, constituyó pues un punto de inflexión en la historia de la radio. El impacto en la calle sí que se tradujo en denuncias sobre meteoros que realmente no existieron, en informes de gente que aseguraba estar viendo y haber visto a los marcianos, y por supuesto, y lo más material y tangible, se tradujo en pleitos contra la CBS y contra Orson Welles. Se llegó a reclamar unas cantidades entre unas denuncias y otras que llegaban a los $750.000. De la época. Claro, las demandas, sin embargo, fueron desestimadas. Sin embargo, sí que hay otras posturas que, digamos, desmitifican un poco todo este caos. De hecho, hay un sociólogo que se llama Robert Bartholomew y que a finales de los 90 publicó un estudio que, bueno, rebajaba un poco el impacto social de toda esta experiencia. Porque es verdad que Orson Welles se hizo leyenda en este instante, aquel micrófono, aquel caos. Además, es la historia de la Guerra de los Mundos como emisión
tiene mucho que ver con el mundo de la televisión hasta ahora, porque es que las representaciones de teatro que estaba haciendo Orson Welles en aquel programa de la CBS estaban teniendo en aquella época ya había ratings y ya había índices de audiencia y estaban siendo muy bajos. De hecho, la CBS estaba pensando en cancelar el programa. Y entonces, la idea de Orson Welles fue decir, vamos a hacer algo realmente increíble para darle un impulso a esto. Y vaya si se lo dio. Vaya tramoya de la historia, Santi. Bueno, ahora quiero que nos emocionemos. Una voz, una de las voces de la radio en España y de la televisión, Teófilo Martínez. Bueno, aún se me pone la carne de gallina cuando recuerdo a Teófilo narrando el último episodio del Hombre y la Tierra que Félix no pudo acabar por estrellarse en Alaska, ¿no? La voz de la montaña, llamaban a Teófilo. Teófilo, ni más ni menos. O describiendo la llegada del hombre a la luna, emocionado, llorando, gritando, es la consecución de un sueño de siglos. Bueno, pues vamos a escucharle en un instante importantísimo, la guerra de los mundos, el fenómeno va creciendo, nos va calando y además con músicas inolvidables. ¿Qué fuerza tiene esta introducción de Teófilo Martínez? Nadie hubiera creído a finales del siglo XIX que la vida humana estaba siendo observada desde los mundos infinitos del espacio. Nadie habría podido soñar que estábamos siendo estudiados como se examinan bajo un microscopio los organismos en una gota de agua. Pocos hombres admitían incluso la posibilidad de vida en otros planetas. Sin embargo, a través del abismo espacial, mentes infinitamente superiores a las nuestras dirigían su codiciosa mirada hacia esta Tierra. Y lenta, pero inexorablemente, dispusieron sus planes contra nosotros. Cuántas veces hemos puesto esta música en este programa, siempre nos emociona por iguales, como un pálpito, ¿no? Lejano, tremendo, bélico también en ocasiones. Y cuando uno pudo los clásicos, Santiago Camacho estaba recitando al mismo tiempo que Teófilo Martínez esas palabras, ¿no? Esa obra increíble. Este disco fue el primer LP que me compré en mi vida. Sí, y que tuve que ahorrar doble disco con un libreto en medio, ¿sí? súper bonito. Y tuve que ahorrar mucho dinero porque yo era muy pequeño, pues tenía 14 años probablemente o cosas así. Y fue el primer disco que me compré.